Hola, en este video voy a mostrar cómo hacer una pregunta de respuesta corta con una única respuesta. Como ejemplo voy a usar un problema que hizo Hugo Careols y que está publicado en un artículo de la revista El Profesor de Matemáticas. Esta pregunta de respuesta corta. Y voy a escribir primero el enunciado original eh, para que lo vamos parametrizando. Ejemplos de pregunta respuesta corta, única solución. La pregunta es, ¿de cuántas maneras puedo escoger 14 personas de un total de 37? Si observamos, hay dos valores que podrían ser parametrizables, el 14 y el 37. Como van a ser valores aleatorios, a el 14 lo voy a llamar n o m y al 37 lo voy a llamar n. Fíjense que la condición es que este número tiene que ser más pequeño que este. Tenemos que tomar en cuenta ese elemento. No vamos a colocar nada de retroalimentación y en la solución vamos a colocar solución, clasificación, o sea, calificación 100%. Ahora tenemos que definir m y n. Por ejemplo, como en este caso el problema original eran un total de 37 personas, podríamos pensar en un total de que la cantidad total de personas sea variable entre 1 y 40. Ahora, lo que podemos, ese es para n, y para m tiene que ser un número más chico que 40, podría ser aleatorio entre 1 y n menos 1. Entonces, de esta manera, este número de acá va a ser menor o igual que este número que está acá. Pero observemos una cosa. Podría darse que el número total de personas fuese 1. Entonces, Hugo nos dice, bueno, si tenemos en cuenta esa restricción, la idea es que al menos sea un grupo de 5 personas. Entonces, ahora lo que tendríamos es que otra cosa, si nosotros queremos elegir una cierta cantidad de personas, no tiene mucho sentido que la pregunta sea de cuántas formas podemos elegir una persona entre 5. Entonces aquí vamos a colocar eh, a partir de 3. Pero antes vamos a definir la solución. La solución sería, la podemos definir de dos maneras. Una manera es utilizando los factoriales directamente, es decir, el n factorial sobre n menos m factorial por m factorial. Esa es una manera de definirlo. Esto es haciendo el cálculo, es decir, yo sabiendo que es la combinatoria entre esos dos valores y que la combinatoria se calcula de esa manera. Pero hay que tener en cuenta que hay ciertos comandos que ya vienen listos en Wiri. En este caso particular, por ejemplo, existe el comando de combinatoria. Entonces simplemente colocamos combinatoria entre m, entre n y m. Entonces la solución ya está lista. Ahora, el ejemplo que quería mostrarles era el que precisamente propone Hugo, es decir, ¿qué pasa si da como valor m, como valor n 40 y como valor m el 20? Es decir, la combinatoria entre 40 y 20. Si nos fijamos, este número tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 cifras. Por lo tanto, si los estudiantes lo hacen con una calculadora, la calculadora les va a tirar una expresión en notación científica. Por lo tanto, tenemos que tener como condición de que el número que resulte tiene que tener a lo máximo la cantidad de dígitos que muestra una calculadora. Para que el número de dígitos que le aparezcan al estudiante no sobrepase los que tiene la calculadora y no le aparezca notación científica,
vamos a elegir entre 5 y 36. El valor máximo que podría aparecer entonces sería la combinatoria entre 36 y la mitad, 18. Y en ese caso me daría este número que está acá, que tiene 2, 4, 6, 8, 10 dígitos solamente. Entonces ese ya cabe dentro de la calculadora. Por lo tanto, aquí ya está lista el algoritmo. Fíjense que como condición este número siempre va a ser más pequeño que este, porque va a elegir un número aleatorio entre el 3 y un valor más pequeño que como máximo un valor menos 1 que el n, y la solución la definimos directamente con un comando. Hay veces que tenemos que hacer el cálculo, pero en este caso el comando existe directamente. Entonces, una vez que tenemos listo el algoritmo, vamos a guardar cambios y revisamos la pregunta haciendo vista previa. Ya, entonces así es como viene la pregunta por defecto. Ahora, observen otra cosa, como el resultado siempre va a ser un número entero, quizás sería recomendable que el editor no aparezca, que aparezca solamente un espacio. Entonces, eh, por un tema de cargas de sistema, entonces, si nosotros nos vamos a editar la pregunta y nos vamos al algoritmo nuevamente, me dice Wiri en un editor incrustado, como este. Wiri editor en una ventana emergente, es decir, que aparezca un espacio y que aparezca un botón para que cuando yo lo presione aparezca el editor o un campo de entrada de texto llano. Puede ser cualquiera de esos métodos. Otro elemento que podría ser interesante es que en la validación, aquí elijo de qué manera puedo separar los puntos y las comas. Por ejemplo, en este caso el punto sirve para los decimales y la coma podría servir para los miles o al revés. Entonces eso se podría configurar. Eh, o también el espacio, que el espacio sirva para separar miles o elementos de una lista. Entonces, en este caso yo lo voy a dejar tal cual, pero por ejemplo, si nosotros queremos que el estudiante ingrese valores grandes y tengo muchas preguntas de ese tipo, podría hacerlo que el punto separe los miles y que la coma separe los decimales. Entonces, una vez que tenemos eso ya configurado, nos vamos a guardar cambio, vemos la vista previa y aquí me aparece el texto lleno. Entonces, como es un número entero, no necesita caracteres especiales para poder escribirlo.